Hola a todos, vamos a discutir un teorema del valor medio para integrales que se puede deducir usando el teorema del valor medio de Lagrange y traduciéndolo al mundo de las integrales aplicando el teorema fundamental del cálculo. El primer teorema, que muchas veces se lo llama integral media, el primero de los dos teoremas que vamos a ver, teorema del valor medio para integrales, dice que si f es una función continua en un intervalo i, para todo par de puntos a y b en el intervalo, pensemos a menor que b, uno puede demostrar que existe un punto c en el intervalo abierto a b, tal que el valor de la integral de f desde a hasta b es exactamente el valor de la función en ese punto c por la longitud del intervalo, por b menos a. Este es un teorema que va a ser un teorema de existencia, no un teorema de existencia y unicidad, y que como lo vamos a demostrar usando el teorema del valor medio de Lagrange, que también es un teorema de existencia, este teorema no nos va a dar necesariamente una fórmula para calcular este punto C, pero sí vamos a poder afirmar que este punto C existe. Es un punto, fíjense, que está realizando esta integral, evaluando la función en ese punto y multiplicando por la longitud del intervalo. La demostración es muy sencilla y consiste en lo siguiente. Vamos a tomar un punto alfa del intervalo i y vamos a definir la función f grande de x, área de f desde alfa hasta x. F grande de x entonces es la función que calcula la integral desde alfa hasta x de la función f chiquita. Como f es continua, sabemos por el teorema fundamental del cálculo que esta función f es derivable en todo el intervalo i y que su derivada coincide con f chiquita. Tomemos dos puntos a y b del intervalo i, supongamos a menor que b, y apliquemos el teorema del valor medio de Lagrange para esta función f grande, que por el teorema fundamental del cálculo sabemos que es continua y que por ser f chiquita continua, también por el teorema fundamental del cálculo sabemos que es derivable. Podemos aplicar el teorema el teorema del valor medio de Lagrange, entonces, y afirmar que existe un punto C en el intervalo abierto a b, en donde la derivada de f grande coincide con su razón de cambio promedio en el intervalo, o sea, f' grande de c es f de b menos f de a sobre b menos a. F' en c es f chiquita en c. F grande en b es la integral desde alfa hasta b de f chiquita. F grande de a es la integral desde alfa hasta a de f chiquita. Entonces, lo que afirma el teorema del valor medio de Lagrange es que existe un punto C en el intervalo abierto a b, tal que f chiquita de c es este cociente. Fíjense que esta diferencia de integrales se puede escribir como la integral desde a hasta b de f de x. Y b menos a se puede pasar multiplicando para el otro miembro de la igualdad y obtener entonces que lo que dice el teorema del valor medio de Lagrange es que existe un punto C en el intervalo AB tal que f de c por b menos a es la integral desde a hasta b de la función f, que era lo que queríamos probar. El número f de c, escrito como 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f, se lo llama integral promedio o promedio integral o media integral de la función f. Fíjense que es la generalización de lo que uno llama un promedio. 1 sobre la longitud del intervalo por la integral de f sobre todo este intervalo.
La interpretación geométrica es interesante porque si la función f es positiva, sabemos que la integral desde a hasta b de f mide el área bajo el gráfico de f hasta el eje x entre a y b. Fíjense que lo que estamos diciendo es que existe un punto C en donde esta integral, o sea, esa área, es f de c por b menos a. Esto que está acá se puede interpretar como el área de un rectángulo con base b menos a y altura f de c. Lo que está diciendo el teorema es que hay algún punto en el intervalo AB, de manera tal que si uno considera el rectángulo de base intervalo AB y altura f de c, que es lo que está graficado acá, el área de ese rectángulo es exactamente el área bajo la curva. El área bajo la curva de una función continua siempre es el área de algún rectángulo. El tema es que este punto C uno sabe que existe, pero no necesariamente lo sabe calcular. Hay un resultado que generaliza de manera muy sencilla, y es que si uno tiene una función continua en un intervalo AB, y g es una función positiva e integrable en ese intervalo, siempre uno puede encontrar un punto C en el intervalo AB de manera tal que la integral desde A hasta B de f por g sea f de c por la integral desde A hasta B de la función g. Este teorema se demuestra de manera muy sencilla, considerando que si f es una función continua en este intervalo cerrado y acotado, sabemos por el teorema del máximo y del mínimo absoluto, o el teorema de Weierstrass, que f alcanza un valor mínimo y un valor máximo absoluto. O sea, f de x es mayor o igual que m chica y menor o igual que m grande para todo x en el intervalo. Como g de x es una función positiva en todo el intervalo, a esta desigualdad uno la puede multiplicar miembro a miembro por g de x y la desigualdad se mantiene, obteniendo entonces que f de x por g de x se mantiene para todos los x en el intervalo AB, mayor o igual que m chica por g de x y menor o igual que m grande por g de x. F es continuo y por lo tanto integrable, g es integrable, y sabemos entonces que su producto es integrable. La propiedad de monotonía de la integral, a partir de esta desigualdad, nos afirma que la integral entre a y b de m por g, que es m por la integral entre a y b de g, es menor o igual que la integral entre a y b de f por g, y es menor o igual que la integral de m por g en AB, que es m por la integral entre a y b de g. Fíjense que hemos logrado acotar la integral que queríamos ver cuánto vale entre estas dos expresiones. Como g es una función mayor o igual que 0 en todo el intervalo, de vuelta a la monotonía de la integral nos dice que la integral entre a y b de g es mayor o igual que 0. Si la integral es 0, fíjense que acá nos queda que la integral entre a y b de f por g es mayor o igual que m por 0 y menor o igual que m grande por 0. Entonces, esta integral también es 0. Pero entonces, si esta integral es 0 y esta también lo es por la cota que conseguimos, esto se verifica trivialmente. No importa quién sea el c, esto siempre pasa. Podemos suponer entonces que la integral es mayor que 0. Si la integral entre a y b de g es mayor que 0, en esta desigualdad podemos dividir por la integral
desde A hasta B de G, la desigualdad se mantiene y lo que obtenemos es que la integral desde A hasta B de f por g sobre la integral desde A hasta B de g es mayor o igual que m chica y menor o igual que m grande. Ahora bien, f es una función continua y la imagen por f de todo el intervalo AB cerrado es exactamente el intervalo cerrado que va desde su mínimo hasta su máximo absoluto. La imagen la imagen por f del intervalo cerrado AB es exactamente el intervalo cerrado m chica hasta m grande. Y f es una función continua. F, por el teorema de los valores intermedios, toma todos los valores comprendidos entre su mínimo y su máximo absoluto, en particular este valor, el que está acá. Entonces, por el teorema de los valores intermedios, existe un punto C, perteneciente al intervalo cerrado AB, en donde f toma este valor. O sea, existe un punto C en donde f es exactamente este número. O sea que lo que acabamos de probar es que existe un punto C en el intervalo AB en donde la integral de f por g es exactamente f de c por la integral de g. Fíjense que este teorema es una generalización del que obtuvimos en primer lugar, porque si g es la función constantemente igual a 1, uno recupera el valor de la media integral de f, porque si g es 1, acá lo que obtenemos es la integral de f, y la integral de la función 1 en el intervalo que va desde A hasta B es exactamente b menos a. Este teorema es más general que el que probamos primero, lo recupera como un caso particular y dice que cuando uno integra un producto de dos funciones, una continua y la otra positiva e integrable, el resultado de esa integral es el valor de la función continua en un punto por la integral de la otra función.